Si Jesús volviera hoy, ¿qué iglesia elegiría? ¿Iría a una de las mega iglesias con miles de miembros que se reúnen en un majestuoso edificio? ¿Escogería una pequeña iglesia rural o una reunión en un centro comercial? Y lo que es más importante, ¿escogería él la iglesia que usted frecuenta? Espero que una pregunta tan personal no lo ofenda, pero todos haríamos bien en hacernos esta pregunta. Además, ¿cómo haría él esa elección? Por confuso que parezca, se puede encontrar la respuesta y no es tan difícil como parece en un principio. En el programa del Mundo de Mañana de hoy les daré 5 señales para reconocer la iglesia que Cristo está edificando. Si quiere conocer la respuesta a la pregunta de si Jesús elegiría la iglesia que usted frecuenta, acompáñenos. Ya regreso con 5 señales que identifican la iglesia que Cristo está edificando. Una cálida bienvenida de parte de todos aquí en el Mundo de Mañana, donde le damos sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. En el programa de hoy haré una pregunta importante. Si Jesús regresa hoy, ¿elegiría la iglesia que usted frecuenta? Él dijo que edificaría su iglesia y que las puertas del sepulcro no prevalecerían contra ella. ¿Usted realmente cree eso? Si Jesús no lo hiciera, sería un mentiroso y no puede ser el Salvador del mundo. Es así de simple. Pero si Él está edificando su iglesia y continúa hasta este día, ¿no quisiera usted saber con certeza a dónde está? Muchos piensan que toda iglesia que profesa que Jesús es el Cristo son de Él y que todo lo que hay que hacer es asistir a alguna iglesia. Pero, ¿está su iglesia, como algunos piensan, formada por creyentes dispersos de denominaciones y doctrinas contradictorias? Piénselo. No todas las iglesias creen remotamente las mismas cosas. En el programa de hoy le daré 5 señales, y hay muchas más en las Escrituras, que identifican la iglesia que Cristo está edificando. Comencemos. Número 1. Jesús dijo que edificaría su iglesia sobre una roca simbólica. ¿Quién o qué es esa roca? Una denominación grande alega que su primer líder fue esa roca y recurren a Mateo 16 como prueba. Veamos de cerca ese pasaje y veamos si están en lo cierto. En el versículo 16, Jesús le preguntó a sus discípulos quién creían que era Él, y Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús explicó que fue el Padre en el cielo quien le reveló esta respuesta a Pedro. Luego en el versículo 18 Jesús dijo: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este pasaje se ha utilizado durante siglos para validar a la iglesia romana. Pero ¿dijo Jesús que edificaría su iglesia sobre Pedro, como muchos creen? Las escrituras del Nuevo Testamento se escribieron en griego, y hay un juego de 2 palabras griegas en este pasaje. Ambas significan roca, pero no son lo mismo. Leamos de nuevo el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, o Petros en griego, y sobre esta roca, Petra en griego, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o la tumba, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué 2 palabras diferentes? ¿Y qué diferencia hace eso? Petros es la forma masculina de la palabra y significa una pequeña roca, o un pedazo de roca. Se traduce a la palabra Pedro 162 veces en el Nuevo Testamento. Solo una vez Pedro se traduce de una palabra diferente y no tiene relación para nada con la palabra roca. Petra es la palabra femenina y se refiere a una roca más grande, una masa de roca. Quizás usted oyó hablar del gran labrado rocoso en Jordania, conocido como Petra. Jesús le estaba diciendo a Pedro que él era una piedra o pedazo de roca, pero que edificaría su iglesia sobre una roca enorme. Cuando se usa Petros para una persona, se traduce Pedro 162 veces en el Nuevo Testamento, como ya vimos. Pero Petra, si se refiere a una persona, es solo a Cristo. Note este ejemplo en Romanos 9, versículo 33. Como está escrito:
He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, Petra, y el que creyere en él, en Cristo, no será avergonzado. Este pasaje fue escrito por el mismo Pedro, que muestra que Pedro sabía quién era la verdadera roca. Refiriéndose a Cristo, escribió en 1 de Pedro 2, versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca o Petra que hace caer. Tanto Pablo como Pedro usaron la misma palabra al referirse a Cristo. En 1 de Corintios 10, versículos 1 al 4, Pablo no deja dudas sobre quién es la roca que actuó con Israel cuando salieron de Egipto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, o Petra, que los seguía, y la roca, Petra, era Cristo. La evidencia es abrumadora. Jesús dijo que edificaría su iglesia sobre una Petra o roca maciza, una palabra reservada para Jesús. Hay numerosas referencias del Antiguo Testamento de la roca, pero notemos Salmos 18, versículo 46. Viva el Señor y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Sí, Jesús, no Pedro, es la roca de nuestra salvación. ¿Puede haber algo más claro que esto? La idea de que Cristo edificó su iglesia sobre Pedro es errónea. Jesús dijo que edificaría su iglesia sobre una roca simbólica. Una tras otra escritura atestigua el hecho de que Jesús, no Pedro, es esa roca. Así que veamos lo que enseñó a su iglesia. Pero antes de dar una segunda señal, permítame afirmar que aquí en el mundo de mañana creemos que Jesús fue crucificado para pagar por nuestros pecados y que por gracia somos salvos. Eso es un hecho y dudo que alguien no esté de acuerdo. El enfoque es en las señales que se encuentran en la Biblia y puede que no sean entendidas por todos. Cristo se apareció a sus discípulos después de su resurrección y les dio un mandato que puede leer en Marcos 16, versículo 15. Y esta es la señal número 2. La Iglesia de Dios predicará a todo el mundo el mismo evangelio que Jesús enseñó. Pero no todas hacen eso. La mayoría nunca predica este mensaje. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas que Jesús proclamó 3 años y medio antes de su crucifixión? Trágicamente, la mayoría no lo sabe. ¿Y usted lo sabe? ¿Es el mensaje de su muerte, sepultura y resurrección? Sin dudas es buena noticia. Pero ¿cuál fue el mensaje que proclamó a sus seguidores durante 3 años y medio antes de su crucifixión? Marcos nos habla en el capítulo 1, versículos 14 y 15, sobre el comienzo del ministerio de Cristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Las Escrituras muestran que sea cual sea ese mensaje, fue el mensaje que tanto Jesús como sus discípulos continuaron predicando. Note cuán importante fue para Cristo proclamar ese mensaje. Lucas 4, versículos 42 y 43. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En nuestro recurso gratuito ¿Conoce usted el verdadero Evangelio? El difunto doctor Roderick Meredith pregunta: ¿qué es exactamente ese reino? En tiempos de Cristo, los judíos pensaban que se trataba de su nación física, dirigida por un personaje mesiánico, que sometería militarmente a los demás gobiernos hasta llegar a reinar sobre todo el mundo. Más tarde surgió la idea de que el reino era la Iglesia.
Otros han creído que el reino de Dios es un reino etéreo, constituido en el corazón de los hombres. Otros ven que el Evangelio de Mateo menciona el reino de los cielos y creen que se refiere a la dicha eterna en el cielo. Otros llegan a decir que el propio Jesucristo es el mismo reino. ¿Cómo puede una iglesia ser la iglesia que Jesús edificó si no proclama su mismo mensaje? Por favor, amigo, no suponga que sabe lo que es ese reino. Es estremecedor, pero la mayoría de las iglesias cristianas nunca han predicado el verdadero evangelio que trajo Jesús. Pero usted puede saberlo si pide el revelador recurso gratuito. ¿Conoce usted el verdadero evangelio? Así que la segunda señal es: la iglesia de Dios predicará a todo el mundo el mismo evangelio que Jesús enseñó. Número 3. La iglesia de Cristo enseñará y practicará la ley de Dios. Note estas declaraciones de aquel que dijo que edificaría su iglesia sobre una roca, siendo esa roca Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Está el ejemplo del joven rico que le preguntó a Jesús qué debía hacer para entrar en el reino de Dios. Su respuesta: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús pasó a nombrar varios de los 10 mandamientos. También reprendió a la gente de su época por llamarlo Señor, es decir, Maestro, pero no obedecerle. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Está en Lucas 6, versículo 46. Él siguió con una parábola bien conocida. Los niños incluso cantan esto. ¿Y cómo contrasta construir sobre una roca o sobre arena? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Y la palabra es Petra, una clara referencia a Cristo. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versión Reina Valera. Sin la ley no hay pecado. Sin pecado no hay necesidad de perdón. Donde no hay necesidad de perdón, no hay necesidad de un Salvador. Por lo tanto, la iglesia que Jesús está edificando se esforzará por guardar la ley. La iglesia de Cristo enseñará y practicará la ley de Dios. Esto es mucho más importante de lo que cree, porque todo el tema de la gracia depende de la ley. Lo alentamos a que no solamente nos crea, sino que pruebe estas cosas por sí mismo en su propia Biblia. Como Pablo enunció en Romanos capítulo 3, versículo 31, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y esto me lleva al punto número 4. La iglesia de Cristo enseñará el arrepentimiento del pecado. Vea otra vez el comienzo del Evangelio de Cristo como indica Marcos 1, versículos 14 y 15. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí hay 2 mandamientos de la roca, Jesucristo. Debemos creer en el Evangelio, las buenas nuevas que Jesús y los apóstoles enseñaron, y no es el mensaje que se enseña en la mayoría de las iglesias de hoy. Con razón Pablo expresó su preocupación por la iglesia de Dios en Corinto, donde vemos en 2 de Corintios 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y note esto, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis.
Además de creer en el mismo evangelio que enseñó Jesús, debemos arrepentirnos. ¿Pero de qué? De pecar, por supuesto. ¿Pero qué es el pecado? Como vimos, es la transgresión de la ley. Ahora vea lo que Juan nos dice acerca de quién conoce a Dios y quién no. Primera de Juan 2, comenzando en el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. La verdadera iglesia de Dios predicará un mensaje de arrepentimiento del pecado, que la Biblia define como la transgresión de la ley de Dios. Veamos ahora la quinta señal. La iglesia que Cristo edificó será organizada. Muchos hoy en día han renunciado a lo que se llama religión organizada, y lo entiendo. Hay demasiada hipocresía, falta de sinceridad, codicia y corrupción en las iglesias de hoy. Y esto no es nada nuevo. La historia del cristianismo es una historia realmente triste, con guerras sangrientas, espadas y armas de fuego entre distintas denominaciones. Los sacerdotes depredadores han abusado de miles durante años. ¿Cómo puede alguien creer que Dios obra en tales iglesias? Entendemos que el pecado está en toda la tierra, pero la guerra y el abuso institucional son otro asunto. ¿Y cómo puede uno ir a una iglesia que enseña lo contrario de lo que dijo Jesús? ¿Pero significa que todas las religiones organizadas están equivocadas? Considere, ¿qué es lo contrario de organizado? ¿Es Jesús el autor de la confusión y la desorganización? Jesús dijo que edificaría su iglesia. La palabra que usó para iglesia viene del griego eclesía. En términos simples, esta palabra se refiere a una asamblea, cualquier asamblea, pero en el contexto en que Jesús lo usó, se refiere a una asamblea de seguidores suyos, los llamados. Significa la gente, no el edificio. Un capítulo de la carta de Pablo a los Efesios aporta gran claridad a este tema. De ninguna manera describe un cuerpo desorganizado de creyentes dispersos en múltiples organizaciones. Todo lo contrario. Comenzando en el capítulo 4, versículo 1, Pablo ruega a los efesios que mantengan la unidad de la fe. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Pero estaba promoviendo un movimiento ecuménico entre organizaciones contradictorias. Por el contrario, explica en detalle el hecho de que no puede haber compromiso. Él continúa diciendo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No parece que Pablo considera correcto asistir a la iglesia de su elección, pero ¿está organizada la iglesia que Cristo está edificando? ¿O como muchos creen, son creyentes dispersos de toda denominación? Las iglesias creen en distintas formas de bautismo. ¿Qué edad? ¿Una criatura? ¿Un adulto? ¿Qué modo? ¿Está hablando de rociarlo a uno o ponerlo completamente debajo del agua? E incluso si es absolutamente necesario. Pero Pablo dice que hay un solo bautismo. ¿Cómo puede ser? Y no todas las iglesias tienen la misma esperanza. Algunos creen en ir al cielo, donde el gozo más grande es algo llamado la visión beatífica, contemplar el rostro de Dios por la eternidad. Otros creen que la recompensa de los salvos está aquí en la tierra. Algunos creen en guardar la ley, mientras que otros profesan que el amor es todo lo que se necesita. Entonces, ¿cómo puede haber un cuerpo y un espíritu? Una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Aquí hay más de lo que Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso, comenzando en el capítulo 4.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y note esto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo desafío a que desempolve su Biblia y lea Efesios 4 por sí mismo. Si este video le resultó útil y desea más información, asegúrese de obtener una copia gratis de ¿Conoce usted el verdadero Evangelio? Solo haga clic en el enlace en la descripción, es así de fácil. Y recuerde darle me gusta y suscríbase al canal para ver más videos sobre diferentes temas bíblicos. Aquí en el Mundo de Mañana queremos ayudarle a entender este mundo a través de las páginas de la Biblia. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.